Hasta el momento hemos trabajado en la química orgánica algunos compuestos derivados o componentes de esta. Los compuestos químicos orgánicos son muy abundantes en la naturaleza, sumándole así también algunos compuestos que son de origen sintético. Por lo tanto, se hace importante agrupar estos compuestos orgánicos en grupos específicos denominados funciones químicas orgánicas. Ya hemos visto algunas de ellas, hoy vamos a ver una nueva que son los halogenuros, pero vamos a hacer primero un pequeño resumen de lo que hemos visto hasta ahora para que nos posicionemos en el tiempo. Como pueden observar en esta diapositiva, allí tenemos un recuadro que nos hace un resumen de los grupos funcionales que hemos trabajado. Hasta ahora hemos trabajado solamente los hidrocarburos, dentro de ellos pues que es un grupo muy amplio. Dentro de ellos tenemos los alcanos, que son parafinas, se les denomina parafina, los alquenos olefinas, los alquinos acetilenos y sus ciclos, que son el ciclo alcano, ciclo alqueno y ciclo alquino. Allí podemos ver los grupos funcionales. Para los alcanos enlaces sencillos carbono-carbono, para los alquenos enlaces dobles carbono-carbono y para los alquinos enlaces triples carbono-carbono. También vimos en la clase pasada algunos hidrocarburos denominados aromáticos, que son del grupo de la familia del benceno, tienen características especiales. Entonces de estos grupos o de esta función química tan extensa, tan grande, pudimos ver las características, funciones, aplicaciones, su nomenclatura y tratamos pues de manejar lo que más se pudo al respecto. Ahora vamos a ver entonces una nueva función química orgánica que son los halogenuros. ¿Sí? Los halogenuros en sí son derivados de halógenos o de compuestos halogenados. ¿Sí? Su fórmula o su grupo funcional es RX, donde R es el halógeno, y X es la cadena hidrocarbonada. Entonces vamos a ver características de este grupo, los halogenuros. Para empezar a hablar de halogenuros, tenemos que tener en cuenta el concepto de halógeno, ¿sí? Entonces, si me hablan de halogenuros, algo tienen que ver los elementos halógenos con respecto a estos compuestos, a esta función química orgánica. Entonces, recordemos nuevamente, devolvámonos a nuestra química inorgánica y podemos apreciar en la imagen una tabla periódica. Y observen que la banda amarilla me selecciona a mí un grupo de elementos que están ubicados en el grupo 7A, que son el flúor, el cloro, el bromo, el yodo, el astato, y hay un elemento pues adicional, pero no es muy utilizado. Vemos que los halógenos tienen una electronegatividad muy alta por estar en el grupo 7, ¿sí? Digamos que tienen necesidad solo de un electrón en su valencia para cumplir la ley del octeto, por lo tanto son altamente electronegativos. Les confieren unas características muy especiales. Este es un tema que ustedes ya evacuaron en su química inorgánica, pero los vamos a tener en cuenta. Y los elementos, los halógenos más utilizados en la química orgánica para formar halogenuros son el flúor, el cloro, el bromo y el yodo. La palabra halógeno viene de formación de sales, o sea, estos elementos son esenciales en la formación de sales en química inorgánica, ¿sí? Las sales de flúor, sales de cloro, como el cloruro de sodio, por ejemplo, que es la sal común, sales de bromo y sales de yodo, son muy utilizados para formación o son los esenciales en la formación de sales, de ahí su nombre. Tienen características pues muy especiales en cuestión inorgánica. Si quieren saber algo más de los halógenos, pueden consultar entonces con características al respecto. Vamos entonces a meternos ya en el campo de los compuestos o de la función química de los halogenuros, denominados también halogenuros de alquilo, ¿sí? También en algunos libros o en algunas investigaciones, en algunos documentos van a encontrar la palabra halogenuro de alquilo. Miremos entonces que allí están los halógenos, flúor, cloro, bromo y yodo, que son el valor R, que se unen a una cadena X, que es una cadena hidrocarbonada. Entonces tenemos aquí que los radicales vienen siendo el flúor, el cloro, bromo y yodo, llamados también sustituyentes. Vamos a ver entonces, cuando hablamos de un halogenuro, ¿sí?
Estamos hablando entonces que son hidrocarburos que contienen átomos de halógenos en su molécula, como flúor, cloro, bromo y yodo, ¿sí? Pues no son hidrocarburos como tal, pero sí se derivan de estos, entonces tienen una gran incidencia como tal. Son compuestos que se derivan de qué tipo de hidrocarburos, de los alcanos y alquenos, ¿sí? También de los cicloalcanos y los cicloalquenos, o sea, son elementos formados por sustitución de algún hidrógeno de la cadena y se introduce uno de los halógenos correspondientes. Características de los halógenos, ¿sí? Entonces, primero que todo, pues cómo se forma el halogenuro, perdón, y se forma gracias a una reacción de sustitución, ¿sí? Entonces se puede sustituir, como dije anteriormente, por flúor, cloro, bromo, yodo, ¿sí? En las cadenas hidrocarbonadas de alcanos o alquenos, cicloalcanos o cicloalquenos, digamos que sustituyendo un hidrógeno en su molécula por uno de estos compuestos, ¿sí? Si se forman con flúor, o sea, si la molécula que o el átomo o el elemento que se adhiere y reemplaza a ese hidrógeno en el proceso de sustitución es un flúor, entonces se le llaman fluoralcanos o fluoralquenos, ¿sí? Y si es un cloro, cloralcanos o cloralquenos, si es un bromo, bromoalcanos o bromoalquenos, y en consecuencia si es un yodo, yodalcanos o yodalquenos respectivamente. Bien, ¿qué otra característica? Miremos que también puede haber una doble sustitución, o sea, puede suceder de que no se sustituya un solo hidrógeno de la cadena hidrocarbonada del alcano o del alqueno por un halógeno, sino que se pueden estar sustituyendo dos hidrógenos por dos halógenos diferentes. En este caso, entonces se están formando una doble sustitución, ¿sí? Se adhieren dos halógenos y estos compuestos pues son muy conocidos, digamos, porque son compuestos gases que digamos que se destruyen fácilmente la capa de ozono. Esa molécula que, o sea, son compuestos, por ejemplo, un ejemplo de eso es el CFC, que es un clorofluorocarbono, ¿sí? Es un ejemplo de la molécula que vemos allí. Miremos que hay una sustitución de un hidrógeno en el carbono 5 por un cloro y en el carbono 2 está una sustitución de un hidrógeno por un bromo, en el carbono 1, perdón. Entonces, allí se me forma una doble sustitución de dos hidrógenos por dos halógenos. ¿Cuáles son las utilidades? O sea, ¿en qué se utilizan los halogenuros? Son muchas, ¿sí? Son muchas, como la imagen lo ven ustedes allí. Se utilizan mucho en la fabricación de semiconductores, ¿sí? Dispositivos. Se utilizan para televisores, para tecnología, para computadores. Son refrigerantes, o sea, ayudan a bajar temperatura dentro de los dispositivos, ¿sí? Para mantener el dispositivo frío. Son agentes espumantes, se utilizan mucho, por ejemplo, para formar espuma para evitar incendios, ¿sí? Disolventes en pinturas o en algunos compuestos orgánicos, propelentes, o sea, algunos sprays como desodorantes, como repelentes, ¿sí? Gracias a sus características también pueden ser agentes extintores, o sea que ayudan a atenuar alguna actividad de combustión y se utilizan como reactivos químicos. Entonces son muchas las utilidades de estos compuestos orgánicos. En la agricultura se utilizan mucho para formar algunos compuestos químicos a base de gasificación. Ahora vamos a hablar de la nomenclatura de los halogenuros. No es muy compleja, recuerden que es un derivado en sí de, digamos, de un compuesto eh, alcano o alqueno, ¿sí? Allí me perdonan, no salió la imagen del primer ejemplo, ¿sí? Dice que se nombran citando en primer lugar el halógeno, seguido del nombre del hidrocarburo, ¿sí? Indicando si es necesaria la posición que ocupa el halógeno en la cadena. Si tenemos en 1-clorobutano, simplemente es hacer un butano, recuerde que son 4 carbonos bien ubicados,
Y si me dice 1 cloro, quiere decir que en el primer carbono está adherido un cloro. Y entonces se completa la ley del octeto de toda la cadena. Me perdonan ahí, no salió la imagen, pero entonces vamos a ver el segundo ejemplo. Dice, cuando todos los hidrógenos de un hidrocarburo están sustituidos por un halógeno, se antepone el prefijo per al nombre del halógeno. Entonces, en caso alguno de que, por ejemplo, como podemos observar ahí, todos los carbonos tienen cloros, miren, el primero, el segundo, el tercero y el cuarto carbono tienen cloros, entonces se nombra como per, que quiere decir que todos los carbonos tienen un halógeno, entonces per cloropentano, un pentano porque pues tenemos que es un alcano, ¿sí? Y tenemos 5 carbonos. Miremos otro ejemplo, ¿sí? De nomenclatura de halogenuros. Tenemos esa estructura, la primera en la mano izquierda, dice 2,3 dibromopentano. Observen que si ustedes observan en el carbono 2 y en el carbono 3, miremos que lo estamos nombrando de derecha a izquierda, enumerando de derecha a izquierda. ¿Por qué? Porque el bromo está adherido por este lado de la derecha, más cercana al segundo carbono, mientras que por la izquierda, de izquierda a derecha estaría adherido al tercero. Entonces se empieza a nombrar de derecha a izquierda. Entonces sería que el bromo está ubicado en 2 carbonos, en el segundo y en el tercer carbono. Por eso se dice 2,3. Y la palabra di, el prefijo di, que quiere decir que son 2 bromos, entonces 2,3 dibromo, y podemos observar que es un pentano. Entonces allí está cómo se nombra. Ahora, cuando nos dan el nombre y nos piden la molécula, es el siguiente ejemplo de la derecha. Pueden ver que nos dan el 3,4 dibromo yodo penteno, perdón. 3,4 dibromo 1 penteno, me disculpan. Entonces, observemos lo siguiente. Empezamos a nombrar, ¿sí?, por el lado izquierdo, donde está más cercano el doble enlace del alqueno. Entonces, primero nombramos los carbonos donde están adheridos los sustituyentes, en este caso los halógenos. Entonces miramos que están adheridos, si observan allí la numeración, están adheridos en el carbono 3 y en el carbono 4. Hay 2 bromos, entonces se dice 3,4 dibromo. Y dice 1 penteno. El 1 corresponde al carbono anterior al doble enlace, ¿sí? Entonces, acuérdense en los alquenos como nombrábamos. Entonces, si el doble enlace está después del primer carbono, entonces se dice 1 penteno porque son 5 carbonos. Como pueden observar, entonces no es algo muy complicado. Podemos ver que la nomenclatura es muy sencilla si nosotros ya tenemos en cuenta o ya sabemos y manejamos la nomenclatura de alcanos y alquenos. Solamente es tener en cuenta que nombramos primero que todo esos sustituyentes que son los halógenos, y saber nombrar la cadena o enumerar la cadena dependiendo de dónde se encuentre más cercano el doble enlace para los alquenos o el sustituyente halógeno para los alcanos. Espero que le haya sido clara la clase en el video para que lo tengan en cuenta. Muchas gracias.